Hola a todos. Hoy veremos la reforma energética con respecto a la materia de Derecho Económico en la licenciatura de Derecho FES Acatlán. Con respecto a la reforma constitucional, veremos lo relevante a materia energética y su estatus. Esta reforma incluía a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética y fue presentada por el Ejecutivo Federal. Lo que se pretendía con esta reforma energética era crear un nuevo sistema eléctrico nacional. Entre lo propuesto destaca lo siguiente. 1. Suprimir el concepto de empresas productivas del Estado y sustituirlo por organismos del Estado. 2. Establecer que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población. 3. Incorporar el litio y demás minerales estratégicos para la transición energética como bienes del dominio de la nación. 4. Señalar que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. 5. Garantizar la utilización sustentable de todas las fuentes de energía para reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. 6. Precisar que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas. 7. Reintegrar el concepto de electricidad como área estratégica de Estado. 8. Incluir a las industrias que fomenten parte de esta área prioritaria con la condición de que se trate de empresas de capital nacional, públicas, privadas y sociales. 8. Designar a la Comisión Federal de Electricidad como organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad como área estratégica y del sistema eléctrico nacional. 10. Precisar que la Comisión Federal de Electricidad es el organismo responsable de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. 11. Garantizar que la Comisión Federal de Electricidad genere al menos el 54% de la energía que requiere el país y el sector privado pueda participar en un 46% de la generación. 12. Indicar que el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad. 13. Eliminar a los órganos reguladores coordinados en materia energética denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. Ahora veremos cada artículo que se pretendía reformar en la iniciativa de reforma constitucional. Empezaremos por ver a qué se refiere cada artículo. Con respecto al artículo 25 de la Constitución Política, tenemos que se refiere a la rectoría económica del Estado. Esta economía debe de ser integral, sustentable, debe de fortalecer la soberanía, debe de ser democrática, debe fomentar el crecimiento económico, debe de distribuir la riqueza y debe de ser competitiva. Incluye también a la economía mixta con respecto al sector público, sector privado y sector social. Lo que se pretendía primero era modificar el párrafo quinto, donde era suprimir el concepto de empresas productivas del Estado y los criterios para su regulación estableciendo los organismos del Estado. También se pretendía adicionar un párrafo que sería o que iba a ser el séptimo,
que establece que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. También dentro de esta reforma al artículo 25 se dice que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto constitucional, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas del Estado para su manejo. Con respecto al artículo 27 de la Constitución, este se refiere a la propiedad de la nación y también abarca habla sobre la expropiación por causa de utilidad pública, habla de las aguas nacionales como propiedad de la nación, los recursos naturales de la plataforma continental, el petróleo e hidrocarburos, la zona económica exclusiva, la capacidad para adquirir aguas y tierras, ejidos, comunidades, pequeña propiedad, prohibición de latifundios, desarrollo rural, agrícola y campesino. La reforma del artículo 27 constitucional se refiere al párrafo sexto y a la derogación del párrafo séptimo. Dentro de la modificación del párrafo sexto tenemos que se otorga facultades al gobierno federal para establecer reservas nacionales sobre bienes en los que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible. Se incorpora el litio y demás minerales estratégicos para la transición energética, los cuales no podrán ser concesionados. Es muy importante tomar en cuenta esto, la incorporación de litio y los demás minerales estratégicos para la transición energética. Dentro de la modificación al párrafo sexto tenemos también que se establece que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Dentro de la adición del nuevo párrafo séptimo al artículo 27 tenemos que se adiciona un párrafo que establece la transición energética, la utilización de manera sustentable de todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, reduciendo las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, y señala que se establecerán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo. Muy importante recordar esto, la transición energética y las palancas de desarrollo. También se hace una modificación al actual párrafo séptimo, que como tal pasa a ser el párrafo octavo, en el cual se menciona que es necesario suprimir el concepto de empresas productivas del Estado, referente al artículo 25, que también se modificaba en su artículo cuarto. Con respecto al artículo 28 de la Constitución, tenemos lo referente a la prohibición de monopolios, prácticas monopólicas, estancos y exenciones de impuestos. También nos habla el artículo 28 de las concentraciones, acaparamientos, divisiones de mercados de clientes o cualquier actividad que impida o limite la libre concurrencia. La fijación de precios de utilidad necesaria, o sea, de los artículos de la canasta básica. Actividades que no constituyen monopolios, áreas estratégicas, áreas prioritarias, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. A este artículo 28 constitucional se le pretendía modificar el párrafo cuarto,
que hubiera quedado como establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, así como su rectoría sobre las áreas prioritarias. Se integra también aquí el concepto de electricidad como área estratégica del Estado, concebida como unidad indisoluble de la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica. Es muy importante porque en este artículo cuarto tenemos que ellos argumentaban que no iba a ser monopolio las funciones del Estado, ¿no? Y también muy importante el concepto de electricidad como área energética para el Estado. Con respecto al estatus, tenemos que dentro de la votación nominal, pues fue desechado por no alcanzar la mayoría calificada. ¿Qué quiere decir? Que del total de los votantes no se alcanzaron los 2/3 necesarios para aprobar esta iniciativa o esta reforma energética. La información de la votación se actualizó conforme a lo publicado en la Gaceta Parlamentaria del 18 de abril del presente año. Los votos fueron a favor 276, en contra 223 y ninguna abstención. Con respecto a mi opinión, bueno, pues la reforma energética representa un grave retroceso para el sector eléctrico porque daña la competencia, la inversión y el medio ambiente. Ellos aparentemente dicen que no es monopolio, pero sí, entonces está restringiendo la competencia, ¿no? Con respecto a la inversión, pues sería, realmente esa inversión tendría que venir del pueblo, ¿no? Y esto lo va a complicar. Y con respecto al medio ambiente, pues realmente no estamos tan actualizados, no sería suficiente con la Comisión Federal de Electricidad para poder tener un ambiente sustentable. Entonces, los puntos principales con respecto a mi opinión son los siguientes. La iniciativa hubiera propiciado un monopolio del Estado sobre los servicios de electricidad. La energía sería más cara, por lo tanto, las familias como la competitividad de las empresas se verían afectadas. Existiría una grave afectación en materia de sostenibilidad ambiental. Se podría se podría interpretar como una señal de que México no está respetando los derechos de los inversionistas y que pues fácilmente viola reglas de tratados como el TEMEC. Y bueno, pues esto podría afectar la inversión y el crecimiento económico. Algunos argumentos en contra de la reforma energética son los siguientes. Es un modelo que para algunos expertos resulta agotado y plantean que implementaría significativamente regresar 60 años atrás y no se resolverían los problemas actuales. Como punto 2 tenemos dar más lugar a combustibles fósiles. Ahora el 67% de la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad es con base en esos fósiles. Los planes del gobierno de repotenciar hidroeléctricamente la construcción de una planta solar y plantas de gas natural es insuficiente para la regeneración de energía limpia. Se cancelaría el 62% de la generación nacional por la anulación de permisos a empresas privadas. En los próximos 15 años se tendrá que desembolsar del presupuesto federal 80,000 millones de dólares entre las líneas de transmisión, distribución y las plantas en general, recursos que no se tienen. Una insuficiencia de energía podría ocurrir. El 50% del país puede quedarse sin luz, que conllevaría a una afectación económica
al impactar a la industria y al comercio. El pago de indemnizaciones serían millones, quizá billones, a cargo del pueblo por violar pues estos tratados. Eso es todo, les agradezco y espero que haya quedado claro.